decía, vamos a ver algunos aspectos, cómo se han ido dando, ¿no? Los componentes son sencillos, mírame. El espacio geográfico de la naturaleza, lo social y lo económico, ¿no? La naturaleza social y económico, ¿ya? Entonces, eso es el punto importante que vamos a ver el día de hoy, el espacio geográfico con lo natural, social y económico. Entonces, ¿cómo vamos a ver lo social, natural y económico? Lo vemos de esta manera, por favor, mira. El espacio geográfico ya es una ciencia, obviamente, que nos abarca y está dentro de la misma geografía. Entonces, hablar acerca de lo que nos habla la geografía también tiene su espacio geográfico. Entonces, cuando uno habla de espacio geográfico, estaríamos hablando del lugar donde la persona va a vivir. ¿No? Podríamos hablar en la zona rural, en la zona de aquí lo que tenemos en la ciudad. Entonces vamos viendo algunos lugares del espacio geográfico. Este espacio geográfico sí o sí está relacionado, lo que vamos a ver en este momento, está relacionado en lo que es la naturaleza y la sociedad. Cuando uno habla de la sociedad, estamos hablando, ¿no? Las vivencias, nuestras viviendas, el ser humano mismo, ¿ya? Es la sociedad, porque en una sociedad hay seres humanos. Entonces, esta sociedad también está relacionado con la naturaleza. ¿Ya? Está muy relacionado entre la naturaleza y la sociedad. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? El hombre también requiere de una naturaleza. Ahorita lo vamos a explicar mucho mejor. Entonces, en esta relación que hay, por ejemplo, vemos en este caso, viendo algunos elementos de cómo el hombre depende también de esta parte de la agricultura, ¿no? Una de las actividades económicas que también va a ser, ¿no? Las actividades también que se conoce en la parte del desarrollo del campo. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Cuando me dice, y regreso ahora sí a esta parte, cuando me dice la sociedad y la naturaleza se relacionan, ¿es por qué? Se relacionan porque mientras que en el campo hay la parte de la agricultura, parte de la parte económica, va a empezar a desarrollar todo lo que es digamos, todo lo que puede ser incluso ganadería, o sea, todo el aspecto que se va a dar la parte social y económica y la vivencia que tienen en el campo. Sí, pero en la ciudad también hay vivencia. Y la vivencia en la ciudad a veces es diferente, ya no hay agricultura. Pero si no hubiese agricultura en el campo, entonces ¿cómo se alimentan los de la ciudad? En la ciudad a veces hay industrias. Y la industria, con el caso de la industria, por ejemplo, puede ser pesquera, puede ser algunas otras industrias, textilería. Entonces hay actividades económicas también en la ciudad. Entonces esa relación se da. Entonces la actividad de la relación económica que hay en la ciudad, que es a base de industrias, mucho más de fábricas, y con las actividades económicas que se da en el campo, hay una relación, profesor, todavía no me ha explicado la relación. La relación es que del campo los productos vienen a la ciudad. Y de la ciudad también algunos, por ejemplo, lo que son ropas, van al campo. O sea, hay una actividad económica mutua. Pero en este caso podríamos ver nosotros cómo la naturaleza, ahora sí vamos a entrar netamente a la naturaleza, cómo la naturaleza ya nos brinda esos productos del cual nos beneficiamos los que estamos en la ciudad. O sea, quiere decir que hay una relación, a eso se depende, una relación social, hay una actividad, relación económica, hay relación económica, ¿ya? Aclarando ese punto. Vemos un poquito más, entonces vamos a centrar en otros aspectos que me pasé aquí todavía. Esa actividad social económica puede variar de un lugar a otro, así como también en el tiempo, es posible encontrar constante diversidad alrededor del mundo. Se quiere decir que en Rimel, yo he hablado tal vez aquí un poco más centralizando lo que es Lima, ¿no? Lima y algunos campos de la zona rural, donde hay campo, donde hay la agricultura y otros más. Sí, pero a nivel mundial esto es de gran diversidad, varía bastante, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, son la zona pesquera, incluso tenemos nosotros también una zona pesquera, aquí lo que es el Callao, muchos lugares lo que es en la parte costa, también tenemos nuestras actividades nosotros en las zonas mineras, ¿ya?
Entonces, quiere decir, hay una gran diversidad de esta parte económica y el modo donde viven, ¿no? Es el espacio, hoy día nuestro tema es el espacio geográfico. En un espacio geográfico, profesor, hay actividad minera, ya es natural que sale la extracción de minerales, también hay de manera muy natural que sacan, por ejemplo, lo que es el caucho que van a sacar ya, de lo que van de la selva, de las plantas, vamos a sacar lo que es el famoso, por ejemplo, lo que es la agricultura, ¿ya? Algunos otros lugares tienen otras diversidad, tal vez de otras variedades, o sea, vamos a ver una variedad, no lo que nos brinda un espacio geográfico. Ahora, en ese espacio geográfico vamos a hablar ahora de habitantes. ¿Cómo es los habitantes? Por ejemplo, los que viven acá en Lima tienen una forma, estilo de vida, ¿no? Sus vestimentas, pero nuestro clima, todo es diferente al de la sierra. ¿Ya? Entonces, en la sierra también hay un espacio geográfico que es un poco diferente el estilo de vida que van a tener esas personas. Nos vamos a la Titicaca, en la Titicaca también, ¿no? Hay islas y en esas islas hay personas que viven porque es hecho turismo. Entonces, parte del turismo hay lugares que viven. Y así, una diversidad. Por ejemplo, en la selva, ¿no? Lugares muy alejados de la selva, entonces su es diferente, pero es un espacio geográfico. O sea, ¿qué es el espacio geográfico? Es el lugar donde nos desarrollamos nosotros, donde vivimos también. Pero hay espacio geográfico, también espacio donde hay agricultura. O sea, es el espacio, es donde está la naturaleza. Porque lo vemos el espacio de acá tal vez al frente y vemos un cerro. Ese es un espacio, ¿no? Que está elevado de un cerro, ¿no? Una montaña elevada. Y así podemos ir viendo una y otro espacio geográfico. Y cada espacio geográfico es diferente en su análisis, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Algunos espacios geográficos, ¿ya? También generan algunas actividades, ya como lo vamos a ver en este momento, ¿no? Lo que ya estaba explicando. La influencia del espacio geográfico depende del lugar, ¿ya? Lo que yo estuve explicando ahora lo vamos a ver en imagen. Muy bien. El espacio geográfico en la ciudad es así, mira. Uy, a veces hasta mucho mejor todavía, o puede ser peor, ¿no? Porque Lima tiene bastante contaminación, pero vemos, ¿no? Mira, ciudad, la construcción por ejemplo, de los grandes edificios, ¿no? Acá no veo ni una chacra, no veo ni un campo, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, al fondo, ¿no? Pequeñas elevaciones. Entonces, ese es el espacio geográfico que ves en la ciudad. Mira el espacio geográfico en el campo, ¿ya? Vemos el caso, ¿no? Árboles al fondo, vemos una vegetación, ¿ya? Vemos lo que son, digamos, construcciones de casas, hay personas que viven, ¿ya? ¿Ya? Vemos animal algunas veces y vemos el campo, ¿no? Ahí está, la agricultura. Entonces se ve esta, ¿no? ¿Este es un espacio geográfico? Claro que lo es. Profesor, ¿y esto de acá del otro lado? ¿Esto también es un espacio geográfico? Claro, porque aquí es también un lugar donde está, ¿no? Es un espacio, es un lugar. Entonces, ese es el espacio geográfico. Y va a depender del lugar donde estemos. ¿Ya? A eso se refería. Y de acuerdo a cada lugar, cada persona va a tener un diferente tipo de vivencia y va a generar actividades económicas de manera diferente. El otro serán industrias, tal vez será más el comercio, aquí más será en el sentido más de agricultura, ¿no? Tal vez de poder abastecer más a la ciudad. ¿Ya? Eso es el tema muy bien para ver. Ahora, en estas actividades vamos a ver rápido sus componentes. ¿Ya? Sus componentes son rápidos, ¿no? Los sociales, naturales, sociales y económicos. Naturales, sociales y económicos, ¿ya? Los componentes del espacio geográfico, ¿ya? El espacio geográfico está compuesto por diferentes elementos y en esta vez vamos a ver tres elementos rápidos, los naturales, los sociales y los económicos. En el natural, profesor, ¿qué está? A ver, ¿qué me abarca un espacio? A ver, si yo voy a un determinado lugar, sí, encuentro relieve. ¿Qué sería relieves? Montañas, ya encontramos algunos de estos elementos, ¿no? Vemos elevaciones, ya, vemos también su clima, de manera muy natural. Cada lugar tiene su determinado clima, su suelo, ¿no? Ahí sí el suelo arcilloso, otro puede ser arenal y así, ¿no? Ya, su agua también. Si se van acá por cerca del Lurín o pegado a lo que es al lado de lo que es del mar, hay agua bastante salada, ¿no? Y prácticamente los pequeños riachuelos que están también son salados. Y uno puede ver, ¿no? En otro lugar, por ejemplo, encontramos nosotros un agua ya contaminada, productamente de personas que contaminan, el río Rema. O podríamos ir al lugar de la sierra, hay personas que ni siquiera tienen que hervirle el agua y se toman el agua cruda en ciertos lugares, porque es un agua bastante pura.
Eso va a depender, ¿no? Del lugar. Eso no lo hacemos en Lima. Eso obviamente tiene que ser en las alturas de la sierra y lo hace. Hay vegetación, por ejemplo, hay tipo de árboles en otro lugar, hay en otros lugares hay minería, hay animales, por ejemplo, que podemos encontrar, ¿no? En el Perú vamos a encontrar tigrillos en la selva, vamos a encontrar algunos, por ejemplo, se encuentra el puma en la sierra y así. Muchos elementos, muchos también de la flora, la fauna, dependiendo del lugar. O sea, la manera natural que encontramos en un espacio. Entonces yo voy, ¡oh, qué linda vegetación! Ay, 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 estoy en la selva, ¿no? O estoy parte de, en la ceja de selva, ¿no? O tal vez yendo ya a una parte donde estamos muy bonito, con bonitos climas, ¿no? Vamos a encontrar, vamos entonces a la altura de Puno. Y difícil que encuentras, por ejemplo, una serpiente, ¿no? Posiblemente no haya, porque esos, comúnmente, esos animales son mucho más de, de selva. Y así, vamos viendo de acuerdo del lugar, también varían los animales, las plantas, todo lo demás. Siguiente, en el lado social. En el lado social, mucho más abarca lo que veo en el gráfico, ¿no? ¿Es de forma rural o es urbana? Nosotros, en el caso de aquí de Lima, vivimos en una zona urbana, ¿no? ¿Ya? Aunque muchos han migrado, pues estamos migrados a una zona urbana. En la zona rural más están considerados los de campo, ¿no? Los agricultores, ganaderos y todo lo demás, ¿no? El campo, zona rural. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a su zona también, ¿no? A veces va a variar el idioma, la religión y algunos puntos, ¿no? Va a variar. Y eso también hay, ¿no? Es el aspecto social. ¿Qué más, profesor? En el aspecto económico. En el aspecto económico varía también de acuerdo de cada lugar, ¿no? Si estamos en la sierra, posiblemente estoy en zona rural, posiblemente puedo hablar el quechua, posiblemente puedo hablar el aymara, o estoy en la selva, puedo hablar el xaninca, el shipibo, pero aún así genero también lo que es la economía, ¿no? Van generando, cada uno va generando su propia economía, su comercio, lo que sea, ¿no? Muy bien, algunos serían Iquitos, vamos a decir, un comercio tal vez por la forma de fluvial, ¿no? Por río, o tal vez por aéreo, ¿no? A otros lugares llegamos por tierra, con carros, con buses. Entonces hay maneras de llegar a diferentes lugares, ¿no? Algunos lugares no hay pesca, algunos lugares hay pesca, algunos lugares hay ganadería, otros lugares no hay ganadería, otros lugares hay por ejemplo, este punto de lo que es la agricultura, otros lados no lo hay, y así. Eso también se va a recorrer al lugar. Y en las ciudades hay forma de generar ingresos o también hay actividades económicas, sí los hay, ¿no? Como antes le decía, aquí más hay lo que establecen los comercios, más las industrias sobre todo, ¿no? Hay industria bastante, fábricas, ¿ya? Lo que se van dando. ¿Ya? Hay varios aspectos. Entonces, eso está de acuerdo al espacio geográfico. ¿Cuál es nuestra clase, profesor, del día de hoy? El espacio geográfico. ¿Cuál es el espacio geográfico, profesor? El espacio donde habitamos, ¿no? Que va a variar con sus climas, puede variar, ¿no? Dependiendo del idioma que viven, va a variar tal vez, ¿no? De acuerdo al espacio geográfico, ya obviamente con el clima va a variar todo lo que es uno, la flora, la fauna, va a variar, ¿no? Pero todo espacio geográfico es el lugar donde se vive, ¿no? Es un lugar donde vamos tal vez a hacer un estudio, ¿no? Entonces eso sería, muy bien. Entonces, profesor, en mi casa donde yo estoy, ¿es un espacio parte del espacio geográfico? Sí, no, sí es parte del espacio geográfico, ¿ya? Y aquí vamos a ver un gráfico para ir viendo. Profesor, ¿cómo son los componentes geográficos de manera general? Ahí vemos, ¿ve? Agricultura, ya vemos un campo un poco árido, que también ha sido parte de la agricultura, vemos en este lado más de la pesca, vemos de la minería, vemos industrias, ¿ya? Vemos aquí más un puerto también hay bastante lo que es la llegada un poco de turismo, hay parte de lo que es a veces negocio, hay, a veces sirve para las exportaciones con barcos, ¿no? Y ciudades mucho más grandes en zona de transporte. ¿Ya? Tal vez eso es otro de los puntos. Entonces, todo esto nos va a ayudar, ¿no? Y el componente que hemos visto, natural, social y económico. Cuando decimos natural es lo que nos brinda la naturaleza, lo social es, digamos, más con las personas, ¿no? La habla que tenemos nosotros, nuestro idioma, lo demás, y el componente económico es cómo se generan las riquezas o cómo generan sus propias fuentes de ingresos, ¿ya? Muy bien, esto sería para terminar nuestra clase de componentes. ¿Ya? Vamos entonces, por favor, a tener un momento para poder hacer todas las preguntas correspondientes, ¿ya? Muy bien. Entonces, le voy a activar, usted es el que quiera hacer preguntas, por favor, active su cámara
por favor, activemos por favor nuestra cámara para poder nosotros tener, a ver, activen por favor sus audios sobre todo, ¿no? Cámaras no creo. Audios, por favor, para poder nosotros tener algunas preguntas correspondientes, ¿ya? Muy bien. Solamente active el que hace pregunta, por favor, o levante la mano. A ver, preguntas, por favor, con referente al espacio geográfico. Profesor, ¿existen más espacios geográficos además de la naturaleza, sociales, económicos? No, son componentes, hijo. El espacio Ya, geográfico ciertos es simple. componentes. El espacio geográfico es nada más el medio donde nosotros podemos vivir, o el espacio donde habita la otra persona, o un espacio, por ejemplo, donde hay minería, un espacio donde hay agricultura. Ese es el espacio, el lugar. Ese es el espacio geográfico. Ese es Profe, el tema. Sí, le escucho. también el espacio es el espacio geográfico son planetarios son planteamientos geográficos realizados por algunos estudiantes. Son por Federico Ranchet y Pablo Vidal de Brache. Claro, son personas que van a aportar, ¿no? Si bien es cierto, pero cuando nosotros ahorita, para hacerlo más sencillo la clase, el espacio geográfico es lo que nosotros diríamos el planeta Tierra. ¿Ya? El planeta Tierra, o en todo caso la parte Tierra, o sea, la parte de los continentes, ¿no? La parte que nosotros conocemos como continentes, entonces en cada lugar hay un estilo de vida. Entonces, a ese lugar, a ese espacio, a ese territorio, mejor dicho, a ese territorio, eso es espacio geográfico, ¿ya? El territorio. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ¿Quedó profe. claro? Sí, El profe. territorio, eso es Profesor, espacio geográfico, ya está. Dime, profesor, una pregunta. sí, dime Juan Diego. Dime Juan Diego, dime. O a quién. Yo, profe, Ya, dime Luis Luis Fabiano. Fabiano, Luis Fabiano, dime. ¿qué nos indican los componentes sociales del espacio geográfico? El espacio social es un componente que dice, ¿no? Si el espacio geográfico solamente es el territorio, ¿por qué entonces tiene componentes? Entonces, el componente social dice que en ese territorio también va a haber personas. O sea, también va a haber posiblemente esos con su propio idioma. Y profesor, ¿y qué pasa si no hay en esa parte, en ese territorio no hay personas? Ah, entonces es un territorio nada más. Es un espacio geográfico. No hay parte social porque no hay habitantes. Pero si es la parte social, del componente social, ahí sí. Quiere decir que en ese lugar, por ejemplo, vamos a poner el territorio de Puno. Ya posiblemente algunos ahí hablan el Aymara. Vamos a poner el territorio, o sea, el espacio geográfico o territorio de la selva. Ya, vamos a ver de Loreto, ya posiblemente ahí hablan un idioma que posiblemente el Shipibo, ya dependiendo de cada comunidad. Ahora vamos a poner el componente, el territorio o espacio geográfico con el componente social, a ver, de acá de Lima. Acá en Lima estamos diversos, posiblemente la gran mayoría hablamos el español. O sea, profesor, ¿qué es entonces el espacio geográfico? Es el territorio. Y profesor, ¿y por qué sus componentes? Componente quiere decir que está hablando de la parte social. Cuando uno habla de la parte social, estaríamos hablando un poco de lo que es los seres humanos, o sea, lo que habitan los seres humanos. Y aquí lo vamos a poner, ¿ya? Entonces, aquí está. Cuando dice espacio o componente social, aquí vamos viendo, ¿no? Es la forma de organización política, tal vez la parte de la religión, lenguas, todo. O sea, si no hay personas, ¿habría religión? No. Si no hubiera personas, ¿hubiera idioma? No. Si hubiera, entonces, ¿se han dado cuenta? Esto tiene que ver directamente con los seres humanos, ¿no? De acuerdo a los seres humanos, recién se dice, ¿no? Es zona rural, zona urbana. La estructura, digamos, donde habitan las personas. ¿Se han dado cuenta? ¿No? ¿Me he dejado explicar o vuelvo a explicar? Profe, yo le dejé un comentario. No le he entendido la pregunta. No llegó claro la pregunta. Ya, a ver, lo que vuelvo a repetir, entonces la parte social solamente es la parte de un componente de cómo el ser humano se va a desarrollar en ese territorio. Ese territorio, dime. Ya, a esta clase, ya debemos ya avanzar el libro. Sí. ¿Qué Ya, página? ya.
Ahorita no lo tengo el libro. Necesitaría ver en qué página lo tiene en su libro, ¿ya? Ahora, vuelvo a repetir. Entonces, En el 61. en un territorio encontramos también lo que es, digamos, lo que es su suelo, ¿no? Y ahí en un territorio encontramos agua, tipo de vegetación, tipo flora, fauna. A eso se está refiriendo acá. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Muy bien. Eso es sencillo, Va. ¿ya? Entonces, terminamos esta parte, por favor. Entonces, vamos a pasar al otro punto. Entonces, en el otro punto que vamos a ver va a ser acerca de lo que vamos a tener nosotros el tema, espérame un momentito, ¿ya? El tema de la evolución de la geografía, ¿ya? El tema de la evolución de la geografía. En el tema de la evolución de la geografía, nos va a hablar de los tiempos antiguos, ¿no? ¿Cómo habrá ido pasando algunos estudios? Entonces, los estudios que se ha dado a nivel mundial, ha ido un proceso, ¿no? Esto va muy parecido con la historia también, porque se dice que en la historia antigua debe haber habido, digamos, unos estudios que ya se ha ido realizando a la geografía. Profesor, ¿cómo se ha dado esos estudios a la geografía? Entonces, antiguamente debe haberse dado algunos estudios a la geografía de tal manera de que, por ejemplo, no algunos como los egipcios, algunas culturas muy antiguas, también como los chinos, algunos otros tal vez como mucho mejor sería ya los griegos. Los griegos fueron los que más aportaron, ¿no? Podríamos encontrar a Ptolomeo, podríamos encontrar a Aristóteles, o sea, esos nombres de la historia que también lo ven a veces en literatura o en lenguaje, o también se ve en historia también se ve. Entonces, ellos fueron los que empezaron a aportar. Entonces, aportaron muchas cosas, dijeron, hablaron de filosofía, hablaron de literatura, pero a nosotros nos interesa qué hablaron ellos con referente a la geografía. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, estos griegos consideraban que el planeta era plana. Ya, estoy haciendo bien sencillo para que ustedes van entendiendo, ¿no? Consideraban que, algunos, no todos, algunos consideraban, por ejemplo, que el planeta era plana, ¿no? No era así como lo entendemos. Ellos decían, hay un universo. En este universo, el centro del universo es la Tierra y todos los otros tipos que pueda haber, ¿no? Esta estrella, lo demás, giran alrededor de o los planetas también que pueden haber, giran alrededor de la Tierra. Pues ese era más o menos su principio de ellos que estaban tratando de ahí de entender. ¿Se han dado cuenta? Esos eran de los tiempos de los griegos. Con este aporte de los griegos, profesor, ¿cuánto es el griego? Los griegos tuvieron más o menos siglo V, siglo IV antes de Cristo, ¿no? Siglo III antes de Cristo, ¿ya? Entonces, con esto vamos a ir, ¿no? Personas que empezaron a hacer una descripción de la Tierra. En esto vamos a considerar al padre de la geografía antigua, es considerado Erastóstenes, el padre de la geografía antigua. Y también otros de los que aportó se llama, el de la, digamos, el padre de la historia, él también van aportando, pero en este caso quisiera más hablar en el caso de la geografía. Erastóstenes es considerado como el padre de la geografía antigua, ¿ya? Entonces estamos viendo por sus grandes aportes que va dando acerca de la Tierra, por los viajes que había hecho en aquellos, digamos, antes de Cristo, tiempos antes de Cristo. Asimismo, profesor, vamos a ver ahora, ¿ya?, los aportes de Pitágoras, ¿no? Ya que empieza a través de decir, ¿no?, que la Tierra es un poquito más esférica. Creo que ese era el único que estaba tratando. ¿Ya? Entonces aquí vemos, ¿no?, cómo Erastóstenes calcula la circunferencia de la Tierra. Ese es el aporte que hace Erastóstenes, ¿no? ¿Ya? Entonces Ptolomeo trata de, digamos, tiempo antiguo, ¿no?, de confeccionar más o menos parecido a un mapamundi actual que tenemos. Entonces hay algunos aportes que estamos viendo, sí, ya vemos varios aportes que se ha ido dando de los tiempos antiguos. Entonces, profesor, más o menos va ahí los aportes de los griegos. ¿Y quiénes más aportaron? ¿Ya? Aparte de estas ideas de los griegos que van viendo, también los romanos. Los romanos también fueron, digamos, aportando algunos puntos con unas proyecciones, tratar lo que hoy en día ya entendemos. Este gráfico que vemos aquí, este es moderno. Esto es ya mucho moderno, lo que se va haciendo en los estudios de la geografía. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Con los famosos trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, y en el medio, de forma horizontal, va lo que se conoce la línea ecuatorial, ¿no? Entonces, esos puntos, ¿no? Los griegos también ya algo habían aportado en estos términos, ¿no? Pero no hay un desarrollo todavía fuerte. Más adelante recién se va a desarrollar.
Entonces, estos romanos también empezaron a describir, ya que ellos empezaron a hacer muchos viajes, con sus viajes empiezan a aportar, ¿no? Que hay, digamos, territorios más extensos. Esto de aquí temporalmente va a dejarse hacer estudios en la Edad Media. Profesor, ¿cuándo comienza la Edad Media? La Edad Media comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano. Entonces, cuando cae el Imperio Romano de Occidente o el Imperio Romano, entonces comienzan unas etapas del cristianismo, comienzan etapas mucho más fuertes, cristianismo en el sentido con la católica romana, empiezan las religiones mucho más fuertes, tal vez como los árabes. ¿Por qué he mencionado los árabes con la religión islámica y lo cristiano? Porque temporalmente se estanca el estudio de la geografía, no hay muchos aportes, sino más bien lo que en este tiempo empiezan a ver es a base de la religión, empiezan tal vez a entender el planeta, ¿no? Hay ciencia también, pero poco. Esto va a empezar a renacer de nuevo los estudios cuando algunos, como Marco Polo, va a haber vikingos, y posterior a la Edad Media, vamos a hablar de la Edad Moderna, va a haber muchos viajes, ¿no? Los viajes de Colón, otros viajes de Pizarro, bueno, hablando de los españoles, pero hay portugueses también que hicieron viajes, ¿no? Hay portugueses que Profesor, hicieron... quedan 3 minutos. Ya, vamos a volver a ingresar, ¿ya? Vamos a volver a ingresar. Entonces, volvemos a ingresar. Entonces, hay otros viajes que hicieron los portugueses, empezaron a descubrir nuevos mundos, nuevos territorios, dijeron América es el nuevo planeta. Entonces, con estos estudios, empezaron a decir, mira, la Tierra no es no es solamente reducido como estamos viendo, hay muchos más lugares donde hay tierra. Aparte de eso, hicieron una expedición que se llama la Expedición Magallanes. Entonces, con esa expedición dieron la vuelta el mundo, ¿no? Por primera vez dieron la vuelta al mundo de manera completa, ya un estudio en el tiempo moderno. Entonces dieron cuenta que la Tierra no era plana como se afirmaba, sino la Tierra era más o menos parecido a algo esférico. Entonces de ahí sale el estudio mucho más para decir la Tierra es esférica. Y en la Edad Moderna se hacen otros aportes importantes. Los aportes importantes va a darse cuando se va a considerar, ya, se va a considerar de manera, volvemos a ingresar cuando se cierra, por favor. Entonces, vamos a ver cuándo los, los aportes, vamos a ver con Ptolomeo, y ahorita lo vamos a, perdón, me corrijo, Ptolomeo del tiempo antiguo, esos ideas se va a ver con el tema de Copérnico. O sea, en el tiempo moderno, y en el tiempo moderno todavía tenemos tiempo, ya ingresamos después de eso. Ingresa Copérnico, ingresa Galileo, ingresan personajes como Kepler, ingresan personajes como Newton. Ahora sí, profesor, voy a volver, explícame mejor de esto. Quiere decir que en la Edad Moderna empieza aproximadamente después de la caída del Imperio de Constantinopla, el año 453, o algunos dicen con el descubrimiento de América del año 1492, ¿no? Entonces empieza a haber un nuevo modelo, empieza a haber personas con más, digamos, disciplinas científicas, haciendo trabajos más de experimentos. Entonces, el mundo entero va a tener un cambio. En esos cambios de grandes estudios va a aparecer la astronomía como ciencia, la matemática y otros más. Entonces, el gran astrónomo Copérnico, también llamado matemático, va a hacer algunos aportes a la geografía, algunos aportes a la astronomía. Y estos aportes que ellos hicieron era totalmente diferente al tiempo antiguo. Mientras en el tiempo antiguo decían, no, en su gran mayoría decían, no, la Tierra es plana, ellos van a decir, no, ya debe ser de manera un poco esférica. Lo que el tiempo antiguo decía, en su gran mayoría, decían, no, el centro de este sistema planetario solar es la Tierra, con su teoría geocéntrica. Ellos dicen, no, hay una teoría que se debe llamarse heliocéntrica, porque el centro de este universo debe ser el Sol. El centro de este universo es el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol y los otros planetas también. Esto se llama la teoría heliocéntrica, ¿no? El centro de este sistema planetario solar, ya el sistema planetario solar, es entonces el Sol. Entonces, esto es lo que se iba planteando con estas teorías. Y es razón por la cual nosotros podríamos ver cómo en sí vemos
que estos astrónomos, matemáticos como Newton, como Copérnico, como Kepler, por favor, vuelvan a ingresar, por favor, Newton, Copérnico, Kepler, aportaron a eso, ¿no? Y aparte otro Bernardino aporta diciendo la geografía tiene división, geografía general y geografía específico, espacial. Entonces esos aportes que hicieron, lo hicieron a partir de la Edad Media. ¿Ya? Eso fue en la Edad Moderna, ya después ya poco a poco comienza la Edad Media al final y en la Edad Moderna se